delante de ti caerá. Amén. He aquí, yo crié al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he criado al destruidor para destruir. Toda herramienta que fue fabricada contra ti no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová y su justicia por mí, dijo Jehová. Amén. Dios les bendiga. Adiós. Amén. Bien, miren, la palabra que traigo el día de hoy, yo la viví en carne propia, ¿sí? Con mi esposa, con mi familia. Y creo que hasta cierto punto tengo cierta solvencia para poder predicar de esto, ¿sí? La prédica en sí originalmente se llamaba A través de la prueba, pero hoy le puse un nombre mero especial, A través de la prueba mundial. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. En el año 2000, ¿qué sería? 13, ¿sí? El 10 de febrero de 2013, a mí me llevan detenido, preventivo zona 18, ¿sí? Por un asunto de un enemigo familiar. El asunto era que allá adentro había un pastor que estaba orando y tenía 3 meses de estar orando, ¿sí? Porque llegara alguien a enseñarles ciertos aspectos de la vida espiritual, ¿sí? De la vida del cristiano allá adentro. Otro día les platico más detalladamente, que esa es otra prédica, ¿no? Y yo paso 18 días haciendo la obra del Señor allá adentro. O sea, el Señor me mandó como un huésped más, eso es lo chistoso. No como alguien que llega, entra, predica y sale, no, un huésped más allá adentro. Y hacer la obra de Dios, ¿sí? Yo salgo, 18 días después, yo salgo, y dije yo, bueno, aquí terminó la prueba, ¿eh? Ya pasé la prueba, no esperaba, todavía esperábamos un poquito más. Y el día, pasa el tiempo, y yo me quedo sin trabajo, ganaba muy bien, y me quedé sin trabajo. Y me quedé sin trabajo y ya no conseguí. Y yo me acuerdo que para el Mundial del 2015, perdón, de 2014, cuando fue el Mundial de Brasil, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Cabal, exactamente el 12 de junio del 2014 yo me pretendía ver el primer partido del Mundial. Cuando de repente yo me senté, eso me estaba recordando Dani, yo me senté en el sofá, prendí la tele, empezó la inauguración y ¡fu! Se fue la luz. Y me quedé, ¿y esto qué? Y no sé qué me dio y fui a ver allá afuera. Nos estaban cortando la luz. Y no era porque no habíamos pagado, era porque alguien que teníamos, nosotros le arrendábamos a alguien que tenía un taller dentro del hospital, él había puesto un diablito en el contador y la empresa eléctrica lo cachó 2 veces. Y resulta que este tipo, pues, Amada lo sacó porque no pagaba, y etcétera, etcétera, pero el terreno se quedó sin alquilar. Una deuda de más de, pues, calcular, más o menos era como 14,000 quetzales de deuda de luz. Yo sin trabajo, sin cero ingreso y solo con él. ¿Sí? ¿Y por qué se llama A través del Mundial o una cosa así? Porque durante 4 años aprendimos a vivir sin luz. 4 años. Aprendimos a que el queso se guardaba en el carro por la madrugada, por el sereno. Aprendimos que la carne también se podía guardar en el carro por el sereno, tipo refri. Aprendimos muchas cosas. En ese tiempo también Dios empieza un proceso desde el preventivo conmigo a bajarme los humos. Pues que es que yo era un tipo de que miraba a la gente por encima del hombro, ¿no? Y así yo no le servía al Señor. Entonces él empieza a hacer varias cosas en una misma situación, ¿sí? Varias cosas. Yo me acuerdo que Amada decía y le pedía al Señor, decía, tú eres mi proveedor. Y yo le decía, ¿y yo qué? Yo estoy pintado, yo estoy aquí, ¿qué? O sea, el Señor a mí me enseñó, en medio de esa prueba, que duró más o menos, poquito más de 4 años, 5 o 6 años más o menos, a saber quién era mi proveedor, a saber quién era el Señor de señores,
y el Rey de Reyes. Aparte de eso, ¿sí? Aparte de salir, que él se había contado, salir al patio e ir a pepenar tornillos y tuercas para ir a conseguir 20 quetzales para poder comer. O sea, después de que el señor era el encargado de cierta área y muy importante, no, se me acabó. Y empecé a entender que Dios era el Señor. Porque yo no lo sabía. Yo adoraba a un Dios. Pero hasta cierto punto creo que yo me creía Dios. Porque esto es tremendo. Esto es tremendo. Y lo peor de todo, que en el ministerio donde estábamos nosotros, nos trataban de lo peor. Humillación tras humillación. ¿Sí? Duro. O sea, el Señor nos pasó por las aguas. No nos ahogamos. Nos pasó por fuego, no nos quemamos. ¿Sí? Nos pasó por un montón de pruebas. Y de ahí sale esto, de esta prédica. Yo creo que, y creo que es una prédica para que ustedes puedan entender que las pruebas se pasan de cierta manera, porque esto es como cuando estábamos en el colegio o en la universidad. ¿Sí? Si no pasas la prueba, ¿sí?, te la vuelves a asignar para que la vuelvas a pasar de otra manera, pero la vuelves a pasar. Amén. Entonces, primero, ¿qué es una prueba o una tribulación? Es escudriñar o examinar lo más íntimo del ser humano. Mire, el corazón. Dependiendo cómo esté tu corazón, así va a ser la prueba. Y dependiendo qué tan soberbio y qué tan terco sea, así va a ser la prueba. Porque Dios te va a enseñar como padre, ¿sí?, a cómo debes de ser como hijo. Esto es tremendo. Y entonces la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes han pasado por una prueba? ¿O cuántos de ustedes en este momento están pasando por una? Y si no lo están, van a pasar por una. Dios siempre lo prueba a uno. Estando uno sin nada o teniéndolo todo. Siempre Dios nos va a probar. Mire, hermano, para mí hoy es un día muy especial. Porque yo tenía como 10 años de no ponerme un traje. Y no es por lo que no quisiera, es porque no tenía. Y Dios me ha permitido gozar ciertas cosas últimamente. ¿Sí? Me lo ha permitido. Y yo hace poco le estaba diciendo a mamá, Dios me está permitiendo gozar ciertos privilegios porque hasta cierto punto he madurado espiritualmente. Porque antes yo creo que me hubiera dado lo que tengo ahorita y yo hubiera despotricado. Y disculpe la palabra, yo hubiera agarrado y hubiera hecho fiesta, piñata. No. Hoy he entendido muchas cosas. Muchas cosas. El que está parado aquí antes no saludaba. No le gustaba saludar. ¿Sí? Porque se creía mucho, es que vieran, yo era un orgulloso de primera, yo era orgulloso, soberbio hasta que no querían ustedes. ¿Sí? No, yo soy el Jorge que lo saludo aquí y se sonríe, ¿no? No, ni la sombra. De cuando vine hace que 3 años, uy, se hubieran ido asustados. Pero bendito Dios, Dios le enseña a uno, y si uno aprende, pues va caminando. Entonces, y si no está pasando por una, pues prepárese porque va a pasar por una. Ahora, el asunto es cómo la va a pasar. Y tenemos que entender, hermano, tenemos que entender que hay 3 tipos de pruebas que Dios utiliza, ¿sí? La primera es que Dios prueba a los justos. ¿Y quiénes somos justos acá? La Biblia dice que todos. Porque todos somos hijos de Dios, somos justos, porque Él nos justificó en la cruz del Calvario. Entonces todos somos justos. Entonces dice en Jeremías 20:12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Entonces Dios va a probar a los justos, pero también Dios prueba la mente y el corazón del justo, ¿sí? Salmo 7:9 dice,
Permanezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios te va a probar tu corazón, Dios te va a probar tu mente, ¿sí? ¿Cómo que, qué estás pensando? ¿Cómo piensas? ¿Qué es lo que estás maquinando internamente? Porque el único que conoce qué es lo que maquina uno es Dios. El único que conoce los pensamientos de uno, ni siquiera Satanás. Dios conoce los pensamientos de nosotros. El diablo, mire qué interesante esto. El diablo le tuvo que sacar información a Eva en el Génesis para poder tentarla y darle el fruto prohibido. Porque le dijo, le preguntó, le hizo una pregunta como queriéndole sacar información, y vino Eva y se la dio. Entonces, Dios es el único que conoce nuestros pensamientos, y Dios es el único que conoce nuestro corazón, y Dios te va a probar. Pero algo muy importante es esto, que Dios te va a probar antes de que le sirvas. ¿Sí? Yo he visto en muchas ocasiones bueno, cuando ungen, por ejemplo, y no me dejarán mentir aquí los hermanos que lo sugieron hace ¿cuántos? 2 años, algo así, ¿verdad? 1 año, ¿sí? Pasan pruebas. Dios te va a probar antes de que le sirvas, para ver qué tan calibrado está tu corazón. Mire esto es tremendo. Y estos también sean sometidos, dice 1 Timoteo 3:10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y dice la traducción al lenguaje actual 2002, los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos, mire, y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Si no, no. Mire, esto es tremendo. Sí. Yo por eso agradezco a Dios que me ha metido un montón de pruebas, porque si el Señor ya me manda a llamar a algo más alto, ya pasé pruebas. Ya. Por eso que el pastor, cuando dio una palabra allá atrás y me dijo que tenía que calibrar ciertas cosas, yo dije no. Y se lo dije a mamá, yo no quiero volver a pasar esa prueba que pasé económicamente. No, Señor. No. Por eso es que sometido. Sí, Señor, vámonos. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? No ponerse como hijo rebelde. Ahora bien, ¿qué debemos hacer cuando las pruebas y tribulaciones vienen? Porque lo interesante de esto es que si tú estás en medio de una prueba o vas a pasar una prueba, tienes que saber de qué manera la vas a pasar. ¿Por qué? Porque de ti depende qué tan corta o qué tan larga va a ser la prueba. De ti depende qué tan corta o qué tan larga, ¿sí? De eso depende de uno, ¿sí? Eso depende de uno. Primero, no debemos de sorprendernos cuando las pruebas vienen a nuestra vida. Así de sencillo. ¿Por qué? 1 Pedro 4:12. Aquí es pura palabra. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, Señor, miren, ay, Señor, ¿por qué a mí si yo te sirvo? Dice en la palabra que nos va a probar a los justos. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? Dios siempre nos va a estar probando. Por eso es que nosotros debemos estar atentos, alertas, ¿sí? Porque Dios nos está pasando un examen en cualquier momento. ¿Se acuerdan cuando uno decía, llegaba la maestra y decía, saquen papel y lápiz? Va a haber examen corto. ¿Sí? Y decía uno, a mí, pero esto, no, así es el Señor. El Señor de repente dice y llega con uno y le dice, saca papel y lápiz, examen corto el día de hoy. Santo Dios, ¿sí? Uno tiene que estar atentos. O otra expresión que a veces uno dice, pastor, pero si yo diezmo y ofrendo, ¿por qué paso esta prueba? La Biblia no dice, si tú ofrendas y diezmas no vas a pasar pruebas, no. La Biblia dice que el justo va a pasar una prueba. La Biblia dice que el corazón y la mente van a ser probados. La Biblia dice que el Señor va a probar a aquel que le va a servir. O sea que si tú diezmas y ofrendas y estás en medio de una prueba, con más ganas diezma y ofrenda. Que no sea eso un motivo para desinflarte y decir, yo ya no diezmo y ofrendo, porque Dios no escucha mi petición. No, primero calíbrate y mírate dentro de ti para saber si no estás en medio de una prueba.
y lo que estás haciendo te va a meter más a otra prueba. Esto es tremendo. Otra expresión. Pastor, si yo soy obediente. ¿Sí? Wow, yo nunca pensé que me ocurriera a mí. O sea, son algunas expresiones. ¿Sí? Entonces, yo anoté algo acá y dice, cada creyente en el mundo está pasando por algo. Algunos están pasando por lo mismo que tú. O algunos ya pasaron por lo que estás pasando tú. ¿Sí? Entonces, la cuestión acá es que no le creas al enemigo cuando te dice, tú eres el único que está pasando esto. Si tú miras hacia atrás o tú miras a tu alrededor y preguntas, posiblemente el hermano que tengas a la par esté pasando por una prueba más fuerte que la tuya. Entonces no hay que creerse el único, porque hay más hermanos pasando pruebas. Y mire esto, si tu hermano está pasando por una prueba y tú ya la pasaste, dale el chivo, dale el acordeón, dale la clave para poder pasarla. ¿Sí? Ora por él, ora por ella, ora por esa persona, porque es importantísimo para que se sienta fortalecida en medio de la prueba. Porque muchas veces con Amada y con mi hija siempre quisimos muchas veces que llegara alguien a orar por nosotros. Y Dios en medio de la prueba nos enseñó que Él y solo Él y nosotros en medio de la prueba. ¿Sí? Una vez no teníamos nada que comer, absolutamente nadita. Y el que nos hizo la vida imposible en el otro ministerio llegó con un súper de PriceMart, mire el señor, con un súper de PriceMart como para 2 semanas. Y nos dijo, el Señor mientras yo almorzaba no me dejó en paz. Hasta que yo fui y se jaló otros 2 hermanos, mire, eso es tremendo, para ir a hacer ese súper a PriceMart, hermanos. Nada que, no, a PriceMart. ¿Sí? Y nos llevó a la comida. Vimos la mano de Dios de una manera sobrenatural, porque eso es lo bonito de las pruebas. Usted me dirá, ay hermano, pero la prueba es difícil pasarla. Sí, muchas veces. Pero si uno se agarra de la mano de Dios y uno mira solo a Dios, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, uno mira unos milagros tremendos. Amén. Entonces, no somos los únicos, ¿sí? Entonces, primero, no debemos de sorprendernos cuando las pruebas vienen a nuestra vida, primero, ¿sí? Segundo, algo bien cardíaco para el mundo, pero para el cristiano no. Debemos gozarnos mientras dure la prueba. Debemos gozarnos en medio de la prueba. Mire, hermano, yo estar metido en un lugar de esos no es nada bonito. Pero yo nunca renegué estando adentro. Es más, yo vi la mano de Dios de una manera sobrenatural allá adentro. Otros días los cuento, pero es que me pican las manos, me pica la boca por contárselos, pero no es el tema, no es la parte que quiero contarles. Pero mira uno unas cosas sobrenaturales. Dice, mire lo que dice. En lo cual, dice 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿sí? Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire, primero habla que la tribulación no va a ser para siempre. La tribulación tiene un inicio y la tribulación tiene un fin. No es para toda la vida, ¿sí? Dice corto periodo de tiempo. Por eso les decía yo, de uno depende qué tan corto, qué tan largo quiere que sea la prueba. Ahora bien, dice, el enemigo le apunta al tiempo. Esto es bien importante conocerlo. El enemigo le va a apuntar a que tú pongas la vista en el cronos. Porque en el cronos la fe no funciona. En el cronos, en el tiempo natural, la fe no funciona. Te tienes que meter con Dios. Y tienes que meterte en el kairos, en el tiempo del Señor, para que la fe haga efecto. ¿Sí? Para que esa fe tenga poder y tenga fuerza.
Si tú pones la mirada en que eso me pasó a mí, en que yo pasaba por la Texaco y miraba gente echándose los tragos, y yo miraba aquellos picopones y decía, oh, Señor, si yo te sirvo, y cómo estos impíos tienen a esos grandes picopones, y yo a pie. Y como no entendía, seguía a pie. Seguía a pie, yo pasaba y Dios me lo mostraba. Y ¿sabes qué es lo peor? Me lo mostraba seguido. Un día nosotros pedíamos con Amada, miren esto, nosotros pedíamos con Amada, Señor, provéenos para poder pagar el colegio de Ariela. Un año entero. Señor, por favor, provéenos. Señor, provéenos. Señor, provéenos. Resulta que el 1 de enero yo inicié el año con trabajo. Ay, Dios. Y me dijeron, tienes que tener carro. Y empecé a buscar carro. ¿Quién me lo daba financiado por cuotas, por aviones, va? Nadie. Necesitaba 5,000 quetzales para un enganche. Nada. Se lo pedí a la empresa que donde había empezado a trabajar. Me dijeron, es que no tienen ni siquiera 6 meses, no te podemos dar. Total que el 28 de enero de ese año me despidieron. Y yo, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y de repente me dice Amada, ¿tú ya sabías qué es lo que pasó aquí? Me dijo, no, ¿qué le estábamos pidiendo al Señor? Provisión para pagar el colegio de Daniela. Pues no la dio. Y nos dio un poquito más para subsistir, otro poquito más. Nada más. Sí. Ahora, miren lo interesante de esto. La fe es importante mantenerla acá, y el gozo. ¿Sí? El gozo es importante. Si tú tienes gozo en medio de la prueba, el Señor se va a gozar contigo y te va a empezar a bendecir aún más. Y las cosas van a empezar a venir sobrenaturales. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea, dos palabras importantes. Primero que es leve y luego que es momentánea. Y dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, el Señor se va a manifestar de una manera sobrenatural en ti y en tu familia y en lo que hagas en medio de la prueba. Dios va a tener un cuidado de ti sobrenaturalmente. Es que esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Ahora bien, sigue diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces es tremendo. Esto es tremendísimo. ¿Sí? Ahora, mire esto. A mí me habían condenado 4 años y medio. Bueno, eran 4 años y medio. En lo natural era ese tiempo. En lo espiritual eran solo 18 días. Dios se movió de una manera sobrenatural porque Dios me encomendó a hacer una obra. Yo me acuerdo que estaba en la carceleta y yo estaba rodeado de pandilleros y asesinos y extorsionistas y de todo. Y yo con mi Biblia, hermano. Y se me quedaban viendo así como cosa extraña, como cosa rara. Y me decían, ¿y vos qué traes ahí? Mi Biblia. Vamos a ver, me decían. O sea, sacaba y la empezaban a ojear y la empezaban a ver. Entonces yo le dije al Señor, Señor, oiga, usted le debe preguntar por qué está pasando esa prueba. No reniegue, Señor, ¿por qué a mí? No, esa es mala actitud. La actitud correcta es, Señor, mire lo que le pregunté al Señor. Dime, ¿cuál es el motivo por el cual yo estoy aquí? Para que entre más rápido me empiezo, más rápido termino y más rápido salgo. Dicho y hecho. Dios me mostró, pero mire, hermano, hay que estar atentos. Dios me mostró allá adentro cuál era el motivo por el cual yo estaba ahí. Media vez yo supe el motivo, metámosle pues, porque tenía que salir de ahí lo más rápido posible, hermano. Yo sabía que eran 4 años y medio. Y me dice el pastor que estaba orando porque llegara un hermano a hacer lo que un pastor allá adentro no quiso hacer. Y me dice, mi hermano, ¿y cuánto tiempo usted va a estar acá? No lo sé, le dije. Usted aprovecheme media vez yo esté aquí, le dije. Usted aprovecheme, porque no sé cuánto tiempo voy a estar. 18 días, hermano.
Y en esos 18 días, a mi esposa no le faltó nada. A mi hermana, a mi mamá no le faltó nada. Me dice mamá, mi mamá no es cristiana, mi mamá es católica. Entonces mi mamá me decía, la refri y el celular se mantuvo lleno y con aire, siempre, o sea, con tiempo de aire, todo el tiempo en que ustedes estuvieran adentro. Porque yo entré con mi hermana. Esto es bien tremendo. ¿Sí? Yo fui a la obra de Dios allá. Yo fui a liberar a un tipo que llevaba, le hacía ¿cómo se llama esto? Le hacía altar a la Santa Muerte. Bueno, de Santa no tiene nada. A la muerte, ¿sí? Le mandaba a hacer velas. Y yo me acuerdo que yo para ese tiempo, pues yo ya, pastor de liberación me decían allá adentro. Cuando Amada llega para visitarme por la primera vez, me dice, pastor de liberación. Entonces, yo empiezo a hacer la obra del Señor allá adentro. Y Dios empieza a preocuparse por las cosas, por mis cosas afuera. ¿Sí? Esto es tremendo. En un lugar donde, mire hermano, se predica la palabra del Señor todos los días. Todos los días. Yo todos los días escuchaba la palabra de Dios. Y hay servicio todos los días en los sectores. Y hay un servicio general los días domingos. Pues el día domingo yo iba y me senté. Y me dicen los pastores, no, vos no vas aquí, vos vas aquí adelante con nosotros. Y me llevaron con un tipo, con ese tipo que les comento. Y me dijeron, necesito que ores por él. Y empecé a orar por él. Y empecé a declarar que él, si volvía a probar un cigarro de marihuana, le iba a dar ganas de vomitar, ¿sí? Y que iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo, irle a hacer el altar a la muerte y todo. A los días me lo vuelvo a topar, él estaba ciego, ¿sí? Por algo que él hizo, él estaba ciego. Y me dice, por alguna razón, oyó que yo andaba ahí, me dijo, ¿tú fuiste el que oraste por mí? Sí. Mira, desde ese día, yo no puedo llevarme un puro de marihuana a la boca, porque lo siento repulsivo. Y ya mandé a traer una Biblia en audio para poderla escuchar. Y ya le mandé a decir a mi familia que ni una vela más a la muerte, me dijo, porque ahora le pertenezco al Señor. Mire, eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces, yo las pruebas aprendí a pasarlas con gozo. ¿Sí? Yo las pruebas aprendí a pasarlas con gozo. Porque tenemos que ver las cosas espirituales, no las naturales. Si yo me pongo a ver las cosas naturales, ay hermano, creo que no hubiera salido. Si yo me pongo a ver las cosas naturales, hermano, eso no sirve. Tenemos que ver a Jesús. Tenemos que ver las cosas espirituales. Porque recuerdo, la fe, ¿sí? Se ejecuta en el Kairos, no en el Cronos. ¿Sí? La fe se ejecuta en el Kairos, hermano. Así que si usted no le han salido las cosas, porque dice, es que yo tengo fe, revise en qué momento usted está ejecutando la fe. Porque puede ser que la fe la esté ejecutando en el Cronos y no en el Kairos. ¿Sí? En lo natural no se tenía dinero. ¿Sí? En lo sobrenatural se consiguieron los 90,000 quetzales para poder salir. En lo sobrenatural. Sin deuda. Sin deuda. Hermanos, eso es sobrenatural. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice Génesis 39:5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La cárcel la bendijo el Señor a causa de José. ¿Sí? Donde estés parado, no importando si estás en medio de la prueba, pero si tienes gozo y estás sabiendo pasar esa prueba, en donde estés parado, va a ser bendecido. Y la gente no va a saber por qué, o sea, no va a saber de forma natural por qué es que están sucediendo ciertas cosas. Y es porque tú estás en medio de eso, aunque estés en medio de una prueba, hermano. ¿Sí? Y tercero, debemos esperar con expectación la manifestación de Dios en medio de la prueba. En medio de la prueba, tú tienes que estar expectante. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en la próxima hora, en el próximo minuto? Porque tú no sabes si hay alguien dentro de la congregación, afuera o donde sea, ¿sí? Que el Señor le va a tocar el corazón y se va a acercar contigo, hermano, fíjese que Dios me dijo que le diera esto.
Y amén, Dios le bendiga, amén. Dios. A nosotros nos dijo el Señor, a través de una profeta, nos dijo: si me es necesario, yo les haré aparecer dinero tirado. Y así fue, hermano. Porque yo miraba cómo el Señor le hablaba a gente y no nos daban. No nos daban porque había un montón de cuestiones, no nos daban. Y Dios hacía que gente de fuera, gente impía, llegara con nosotros y nos diera. Llegaban y nos daban. Hermanos, eso es glorioso y eso es poderoso. Eso es glorioso. Muchas veces nos fuimos con la reserva de la gasolina, hermano, a ministrar, a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, liberar a la gente. Reserva de gasolina, porque la gente nos decía: venga, que queremos que vengan a orar por nosotros, y nosotros nos mirábamos las caras. Amén, hermano, no te da pena. Y nos íbamos con la reserva de la gasolina, llegábamos, mirábamos la gloria de Dios de una manera sobrenatural en las liberaciones. Y la gente, porque a veces nos tocaba que íbamos por una persona, terminábamos de orar por esa persona y voltábamos a ver y había llegado otra persona, porque esa persona le dijo a otra persona allá afuera: están liberando, tráigase al fulanito. Y entonces llegaba la gente y volvíamos, ya nos íbamos. ¿Será que puede orar por nosotros? Amén, pues volvíamos a hacer. Mire, hermano, salíamos con una ofrenda, porque la gente nos daba. Es increíble, la gente nos daba, ¿sí? La gente nos daba comida, la gente nos daba dinero, la gente nos daba entonces ya salíamos con un galón, 2 galones de gasolina, ¿eh? Amén. Se mira la mano de Dios, hermano. Se mira la mano de Dios. Por eso le digo, la prueba se pasa con gozo, ¿sí? La prueba se pasa con gozo. Dice Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mire qué tremendo esto. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza es la que no se pierde. La esperanza siempre se mantiene. Aunque estés en medio de lo que estés, la esperanza siempre se mantiene. Siempre. ¿Sí? Habla de 3 cosas. Habla de paciencia, habla de prueba y habla de esperanza. Bueno, ¿qué es esa paciencia que dice ahí la Biblia? La paciencia es la resistencia, aguante alegre, soportar sin abandonar, experiencia y carácter. Quiere decir que en medio de la prueba el Señor te va a formar el carácter. En medio de la prueba, si no tienes paciencia, Dios te la va a dar. En medio de la prueba, si no tienes resistencia, Dios te la va a dar. En medio de la prueba, si tú no puedes, si tú estás a punto de abandonar, Dios te da esa fuerza para que sigas y sigas y sigas. ¿Por qué? Porque no sabes si más adelante tú vas a ser un factor de bendición para otra persona. Tú no sabes por qué estás pasando esta prueba. Tú no sabes por qué el matrimonio se te vino abajo. Tú no sabes por qué el trabajo se te vino abajo. Tú no sabes por qué te quedaste sin chance y llevas 3 años tratando de conseguir, no hay modo que consigas. Tú no sabes por qué te fuiste a parar a una prisión. Tú no sabes por qué fuiste a parar a un hospital. Tú no sabes por qué estás pasando. Pero si algo sé es que si tú le preguntas al Señor por cuál es el motivo por el cual yo estoy pasando una prueba, Dios te va a decir. Dios te lo va a decir. Si estás en un hospital, busca por quién orar, ¿sí? Si estás sin trabajo, bueno, busca, órale a Dios y pregúntale al Señor por qué estás en esa situación. Pero muy importante, ora por aquel que no tiene. ¿Cómo así? Si yo no tengo, ¿cómo así que si yo no tengo trabajo, oro porque el que no tiene? ¿Sí? Dios te pone en esa prueba para que hagas las cosas que no harías estando bien. Esto es tremendo. En las redes sociales a veces yo miro que hacen pruebas, gente que llega y le da dinero a alguien, ¿sí? Y le da dinero a alguien que está en condición de calle. ¿Y qué es lo que hace el que está en condición de calle? Agarra el dinero, va a comprar comida y la reparten los demás compañeros que están en la misma condición. Si él no estuviera posiblemente en esa misma condición, tal vez no lo haría. Pero ha aprendido de que la prueba se pasa con gozo, se pasa compartiendo, ¿sí? Se pasa con alegría y se pasa con un corazón limpio y humilde. Prueba
quiere decir que es la aprobación o el carácter aprobado. Y la esperanza es esperar con expectación. Entonces, concluimos con esto. Y creo que se pongan de pie. Hablar acerca de la fe, ¿sí? O no es lo mismo, mejor dicho, hablar acerca de la fe que vivir por fe. No es lo mismo. No es lo mismo pararse y hablar de la fe cuando ni siquiera la has vivido. Pero cuando la has vivido, hermano, créame, es glorioso. Yo quiero que cierre sus ojos, levante sus manos y empiece ahí a darle gloria a Dios. Ya sea que esté pasando una prueba o ya sea que la haya pasado, dele, glorifique al Señor. Vamos, dele. Glorifique a Dios, porque esa es la única forma.